Explicando varias cosas. Bueno, arrancamos la campaña en frío, no más que no haya mucha gente, no vengan los problemas. Decir que nosotros no hemos estado parados durante el verano. Decir que conflictos ha habido un montón en la campiña. El día 2 de junio estuvimos en Cabra, en una finca de Tobaco, en Huertas Bajas, y fuimos tres, fue el secretario de Baena, Barra y yo, a repartir las 2 tablillas del convenio. Y se lió allí la marimorena, ¿no? Porque llegó el tío de Tobaco con un BMW todoterreno y nos quiso echar de allí, y 5 o 6 matones nos echaron en lo alto y que nos fuéramos, y no nos fuimos, claro. Seguimos repartiendo, le pusimos la denuncia de Guardia Civil y todavía estamos esperando. Pero claro, se creía que no íbamos a volver. Y cogimos, y el día, no me acuerdo ya, el día 24 de junio, pues hicimos un piquete de 18, nos fuimos allí y fuimos a repartir las tablillas, ya no salió nadie. Pero el tío se había enterado de que íbamos ahí, y entonces lo que hizo fue dar 2 días de permiso. O sea, pues yo cerró la explotación, allí había 900 trabajando en el ajo, y lo que, vamos, estaban pagando, si el ajo lo han bajado de 2 euros la caja, de 20 kilos a 1,61, pues ellos lo estaban pagando a 1,40 y 1,20. Se le pusieron las correspondientes denuncias de la inspección, que no sirve nada más que para que vayan, porque si fueran gatos no cazaban ni un ratón. Y nada, estuvimos allí, le habían dado eso. A consecuencia de eso es un cierre patronal, igual que una huelga ilegal. Le pusimos también la denuncia a los abogados y estamos pendientes de eso. El día 7 de octubre voy yo a declarar, pero no sé por qué causa, porque tenemos constante. Después hemos entrado también en Montalbán, ¿no? Porque llevaban unas mujeres de los almacenes, pues desde el año pasado, que le deben a la mayoría 3.000 euros. Y no se los pagan. Hay un gachón también que ahí en Antequera, en Málaga, salió en Andalucía directo, pues se ha perdido, no le paga a nadie y total, hemos echado detrás de él. Se pusieron 39 denuncias el día 16, o sea, el martes se van a ver en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y vamos para adelante con ellos, ¿no? Al juzgado de lo social, y si le sacamos lo que debe, ¿no? Pero eso ha provocado que convocamos allí 2 manifestaciones durante el mes de julio y agosto. En una se volcó el pueblo, un pueblo de 3.000 y pico habitantes, hubo 400, está ahí la fotografía, y en la segunda pues hubo 100 y pico personas. Primero fue concentración, después manifestación. Y allí estamos yendo también todos los jueves, y bueno, está yendo la gente, no tenemos sede ni nada, pero el ayuntamiento nos ha dejado no un local, sino un espacio de un centro cívico, pues una habitación, nos lo deja un día a la semana, nada más que para que atendamos a la gente y ya está, ¿no? Bueno, más cosas. Ahora estamos liados también en Cañete de los Torres, y ya se está repartiendo esta villa y tal, y bueno, va a haber asamblea en todos los sitios, ¿no? Va a haber asamblea en La Carlota, en Fuente Palmera, en Cabra, el día 27, en Baena, está por fijar el día antes del final de mes, en Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Cañete de los Torres, en fin, estamos ahí tirándole por delante poco, pero le tiramos por delante, ¿no? Bueno, pues en lo concreto, esta familia pues firma los convenios y después pues como si no fuera firmado, ¿no? Me refiero a SAGE y VT. En el convenio firmaron, se lo olvidaron 11 meses de atraso. O sea, se lo olvidó desde el día 1 de enero del 2013 al día 1 de diciembre del 2013. Entonces firmaron un acuerdo que salió publicado el día 5 del 2 del 2014. El acuerdo llegaron en noviembre, y era que los atrasos se pagaban desde el 1 de enero, de diciembre del 2013 hasta el 28 de diciembre del 2014, que era cuando salía el día 1, no, hasta el 14 de marzo del 2014, que era cuando salía publicado en el boletín oficial de la provincia el nuevo convenio colectivo. Pues eso nosotros hemos hablado con varias empresas y hemos dicho que hay que pagarlo, a poco, a el 0,70.
Como no lo han pagado, pues le hemos puesto un conflicto colectivo, que es una figura jurídica, a 40 y tantas empresas, muchas de aquí de Palma, de Baena, de Montemayor, de La Carlota, de Montalbán, de Cabra, lo dicho, en fin, y de aquí van bastantes empresas. Esta semana que viene, no, la otra nos van a llamar, o sea, a esa empresa le llega la comunicación mediante correo certificado y lo citan en el SECA, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el SECA. Allí veremos a ver, o sea, allí le vamos a pedir los TC2 de las cotizaciones con los atrasos, que es la prueba, y le hemos pedido también lo que han pagado sobre los pluses de distancia. Como no están pagando los pluses de distancia, pues a ver si es que no hay distancia, ¿no? Y lo vamos a ver allí, ¿no? O sea, el que quiere pagar, el que no quiere pagar, y el que no quiere pagar, pues seguiremos para adelante y iremos al juzgado de lo social, ¿no? Una denuncia mogollón. ¿Por qué hacemos esto? Dice, puede decir alguno, eso son 2 pesetas, y eso no merece la pena. No. Hacemos eso para que las empresas de la provincia sepan que esto no está suelto. O sea, que partimos la campaña y que estamos vigilando y que además estamos dispuestos a hacer el frente y que hay que cumplir. O sea, para exigir, para salir en una posición de fuerza antes de la campaña y para que estén ojo avisados. De hecho, Asaja no quería recoger, porque antes de hacer eso hay que poner un documento, o sea, una notificación en la comisión paritaria, y la comisión paritaria, la secretaría la tiene Asaja, y no, estuvimos 2 o 3 días que no quería coger el escrito, hasta que tuve aquí yo para allá, y ya parece ser que se calmaron y recogieron el escrito. Por eso es una de las cuestiones que tenemos pendientes. Otra campaña que vamos a empezar es que sabéis que este año, bueno, la naranja parece ser que una clase de naranja tienen más cultivos, otras tienen menos. Parece ser que en la media hay menos naranja. Bueno, pero la aceituna es mortal de necesidad. O sea, la aceituna hay explotaciones que están al 10% de la cosecha del año pasado. Y la mayoría de explotaciones está entre el 50 y el 60% menos del año pasado. Eso significa que hay un montón de gente en la provincia que no va a poder conseguir las peonas. Un mogollón de gente. Entonces nos hemos dirigido a la subdelegación del gobierno diciendo que este año, como está la situación, como está, pues que queremos 2 cosas: que no se sigan las peonas como requisito, y la segunda cosa es que haya un plan de empleo gestionado por los ayuntamientos, un plan de empleo especial donde, bueno, por ejemplo, la gente, por poner un ejemplo, no solo ese sector de 25 años que necesitan 53 días para acceder al sistema, pues tengan la posibilidad de acceder al sistema agrario, ¿no? Ya no se llama régimen especial agrario, es el sistema agrario. Pues eso es otra de las cuestiones que creemos que hay que llevar para adelante, y por eso de todas estas asambleas que vamos a ir haciendo, y si la gente quiere, como nosotros sí queremos, pues habrá encierro a los ayuntamientos, si somos capaces de tirar, habrá manifestaciones en los pueblos y al final habrá una gran manifestación en Córdoba. Ese es nuestro proyecto. Eso, claro, si no tiene el apoyo de la gente, pues no hay nada que hacer, ¿no? La patronal, la correlación de fuerzas, pues verá que nos gana y irá implantando cosas. Bueno, el tema de nublo es un tema que se solucionó. Lo solucionamos a base de recursos, acudimos a todos los partidos políticos, todo eso, muy buenas palabritas, nadie hizo nada, y nosotros pusimos los recursos y a los trabajadores le han devuelto el desempleo, le han quitado las sanciones, que no tenían motivo de ser, y se arregló. Y decir también que, bueno, que están viniendo un montón de gente al sindicato, de un montón de sitios, incluso los rumanos están viniendo porque no les pagan o porque los tienen trabajando a 10 euros al día. Y entonces, bueno, lo que se hace es a convenio, ¿no? O sea, intentar también que sea todo el mundo el que tenga que ir a convenio. Y vienen desde Brenes y más para allá de Brenes, ¿no? Están viniendo hasta desde las hermanas están viniendo a que se resuelva. Nosotros lo que intentamos es pasar una herramienta útil de los trabajadores, ¿no? Las denuncias de inspección.
Bueno, con eso estamos cabreados del todo, porque se han puesto todas, las que se nos han dicho. O sea, el capataz no sé, ¡bum!, se han puesto todas. Más se pueden traer, hay una carpeta así, y se han puesto todas. Ya lo he dicho antes, ¿no? La inspección, si fuera gato, no cazaba un ratón. La última que nos vino ayer por la mañana, y de una finca de La Rosa, de ahí de la parte de Sevilla, y bueno, que no lo ha traído, que dice que han ido, han comprobado los documentos, da igual, y no han podido comprobar los hechos. No que no sean ciertos los hechos, sino que no han podido, porque siempre llegan tarde, o porque solo piden la documentación, ya no hay trabajadores allí, y eso. Bueno, pero la decisión nuestra es seguir poniendo denuncias de desorientamiento. La decisión nuestra es seguir, porque por lo menos los inspectores se pasean con la Guardia Civil en los coches y estamos pues haciendo el frente de alguna forma, que nos salga o no nos salga, bueno, nosotros vamos a ir acumulando. La Fiscalía nos admitió una denuncia a trámite porque estaban ahí entre la carretera de Écija y Santa Ella, estaban trabajando, tenían pakistaníes trabajando a 10 euros al día, los tenían. Y también llegaron tarde, porque cuando han llegado ahí había 200, y cuando han llegado pues eso quedaba o sea, solo 20, que ya los 20 sí eran de aquí, y han inspeccionado también la finca de al lado, y en fin, eso lo tenían desde allá, lo habían de Sandía, los palacios, ¿no? Que es un almacén fuerte de montar una empresa fuerte. Y bueno, algo se me olvida, ¿no? Se me olvidan cosas, ahora sí hablamos, y eso, decir que bueno, hay un refrán que dice que la lucha nos da lo que la ley nos quita. La ley, el que piense que los juzgados, las inspecciones, las administraciones están al servicio de los trabajadores, está engañado. O sea, eso es que vive no en este mundo, en otro mundo, en una ilusión, en el mundo de la televisión, de internet, de donde sea, pero en este mundo no. Entonces hay un refrán que dice eso, que la lucha nos da lo que la ley nos quita. Yo sé que hay mucha reacción hacia el tema de piquetes, hay mucha reacción. Los piquetes no pasa nada, los piquetes, yo creo que hemos buscado la fórmula, como la segunda vez que fuimos a Cabra. Nosotros cuando fuimos a Cabra avisamos con 10 días de antelación que íbamos a estar en un sitio público, un espacio público, o sea, ¿cómo se llama? El espacio de servidumbre, y vamos a estar allí repartiendo tablillas. Y avisamos a la subdelegación del gobierno con 10 días, nos pusimos nuestros chalecos amarillos y la Guardia Civil estaba allí, que además queríamos que estaba porque pensábamos que el gachón ese salió cuando salió a echarnos, y lo primero que dijo, dice, por 300 euros os mato a los tres. Entonces, pues nos esperábamos cualquier cosa, y ese era un falangista de lomo retomado, o sea que en Cabra hubo muchos falangistas y hubo mucho crimen en la guerra civil, y estos vienen de eso. Entonces que eso, que se va y haciéndolo legal y tal, no tenemos por qué tener ningún problema. Pero eso hace mucha presión, y lo ideal sería que si cuando empiece la campaña, bueno, decir también otra cosa, yo tengo entendido que por ejemplo en Teín, la campaña pasada y la anterior tenía unas 80 cuadrillas, son mucha gente. El año pasado creo que tenía 2 cuadrillas de extranjeros trabajando aquí, 2 cuadrillas de extranjeros. El anterior tenía el 60% de las cuadrillas de extranjeros. Entonces yo creo que la cosa ha evolucionado, ¿no? Otra cosa es que la gente lo sepa reconocer o no lo sepa reconocer. Hay una instrumentalización del sindicato, nosotros lo sabemos también, o sea, y está bien, la vemos bien, o sea, por parte de los trabajadores, que hay trabajadores que le dicen, oye, que si no me paga, que si no me hace, que voy a llamar a la CTA. Y la gente paga, y nosotros lo vemos bien. Pero aparte de una instrumentalización, a eso estamos, hay también que colaborar. Y eso ya lo vamos a ver. Bueno, se está afiliando gente, y se está afiliando bastante gente. O sea, la afiliación ha crecido desde que tenemos local,
un 70 o un 80%, pero no es suficiente. O sea, Palma ya puede subsistir por sí solo, económicamente, no la tenemos que inyectar desde fuera, pero no es suficiente, porque vamos a otros pueblos. Me hace mucha gracia porque ha habido muchas veces aquí la discusión en Palma de decir, esto es para los palmeños, esto, y no lo digo por los extranjeros, que yo con el tema de extranjeros pienso que nos hacen un dumping social, o sea que son trabajadores como nosotros, pero que en sus países tienen, lo he dicho un montón de veces, 160 y tanto algo de salario mínimo interprofesional, y nosotros aquí con eso no vivimos. Ellos trabajan por familia y se apañan con cualquier cosa, lo demás lo tienen ahorrado para sobrevivir el año. Ese no es el medio de vida que tenemos aquí, o sea que no lo digo por eso. Se me olvidó, sí, y en definitiva, que bueno, que yo creo que la cosa ha evolucionado mejor, que está resuelto, ¿no? Que hay un montón de sitios, los almacenes, por ejemplo, hay 3 almacenes que se han descolgado salarialmente. Eso nosotros vamos a este año a hacer incidencia con el tema de los almacenes que están haciendo ahí barbaridades, y lo sabemos todos, y la hemos mandado a la inspección. El otro día estuvimos hablando por otro asunto, por el tema de Pérez Jiménez, con el chaval el delegado de empleo de la Junta de Andalucía, y dice, la inspección, ¿cómo te va? Digo, la inspección de aquella manera, eso no hay por dónde cogerlo. Dice, ¿sabes que hemos sacado las estadísticas de las inspecciones que se hacen en el campo, de las denuncias que hay? Digo, no lo he visto, lo ha sacado la Junta de Andalucía. De todas las denuncias que se ponen, están atendiendo el 6%. El 6%. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, si aquí hay un problema en una finca que no están pagando, como hicieron el año pasado en Nublo, que después fue interín, y que estuvo Parra allí 4 días y que paró allí las cuadrillas, el último día viene de un rato, pero que si aquí hay un problema donde quieren imponer, y aquí fuésemos capaces, avisando como se quiera legalmente, de poner allí un piquete con 10, 12, 15 tíos o días, el tema no iría mejor de lo que está yendo. Es que la verdad se está afiliando la gente todo, pero tenemos poca colaboración. Y eso la patronal lo vive y lo sabe. Y además hay, no voy a decir la palabra, lo digo, sí lo digo, hay hijos de puta que se ponen por el internet a decir pero no soy capaz de mover, no soy desde Barcelona, ¿no? Pero son hijos de puta, o por culpa de su madre. Pero no hay en Barcelona y no hay aquí en los bares. Pero digo de aquí, Los bares están llenos de gente. digo de aquí, digo de aquí. Y después, tenemos aquí 30 personas. y después hay otra historia también que está muy de moda y que yo quería atacar. El tema de la diarrea de la democratitis. O sea, porque esto no es democracia, esto es democratitis. Esto no se puede hacer, esto yo no sé qué, esto no es democrático, esto, que democracia es comer también, que democracia es comer, que los derechos fundamentales de los trabajadores están pisoteados y que aquí el terror que hay es que tú te vas a la calle, y que te quedas sin trabajo. Ese es el terrorismo patronal que existe aquí, y a eso hay que darle frente. O sea, si no hacemos que el miedo cambie de aquí a allí, entonces el miedo tiene que cambiar de bando. Tiene que cambiar de bando. Y nosotros nos tenemos que hacer respetar. Y eso se hace en las asambleas de parados, en los miles de historias que se han montado durante esta época y que se ha demostrado que no han servido para nada. Eso se hace en organizaciones sindicales de clase no subvencionadas. No subvencionadas ni dirigidas por el gobierno ni por nadie. Nosotros es la tercera campaña que estamos aquí. Y creo, y no se trata de demostrar, porque antes de hacer esta campaña aquí llevamos 33 o 34 años fuera. O sea que no puedo yo aquí a venir a demostrar desde que tenía 15 años hasta que tenía 50, pues decía ahora, mira qué bueno soy, que no es eso. Pero que lo que teníamos que demostrar aquí también lo hemos demostrado, me parece, hasta el día de hoy. Sin pedir nada y sin darnos, con toda la humildad del mundo, con toda la humildad del mundo, pero causando las cosas,
Hemos traído un abogado que viene ahí todos los martes. O sea, que esto estaba perdido, que el que quiera. Ojo también, que hay quien va a reírse de nosotros, ¿eh? Hay quien va a reírse de nosotros, hay quien va a utilizarnos y tirarnos con un pañuelo, ¿eh? Nosotros tampoco somos, ni nos hemos criado en un verano. Las cosas claritas, ¿eh? Sobre de peso. Yo no pretendo molestar a nadie, pero las cosas hay que decirlas, porque si no nos estamos engañando. Yo no estoy aquí para hacer cine, yo estoy aquí en una asamblea de trabajadores. Bueno, pues eso, que la campaña la vamos a empezar, que espero que si hay movilizaciones por el tema de las peonadas, si conseguimos hacer movilizaciones, que Palma esté ahí, como estuvo el año pasado, en puntera, que ahí tenemos un convenio en retroceso y que hay que resistirse al convenio. O sea que si podemos echar no las 6 horas y media, o sea, los 20 minutos más, si podemos exigir que no se hagan los 20 minutos más, hay que exigirlo. O sea que hay que resistirse, no que te ponen la puya y dice, bueno, vamos a puesto la puya a echar sangre. No, que hay que volverse y decir, no, que habéis puesto aquí una puya que esto no es así. Que yo el año pasado trabajaba tantas horas y este año quiero lo mismo. Y el tema del camión, o sea, el Estado. Yo sé que eso es algo que hay implantado. Sé que el que se queda atrás no viene. Sé todo lo que está pasando por ahí. Bueno, todo no, porque yo no estoy en el campo con vosotros. Pero sé mucho de lo que hay porque me llega. Pero que tiene que haber resistencia.